La antropología de Arnold Gehlen. Gehlen nació en 1904 al 1976 en Leipzig. Este pensador, junto con Max Scheler y Helmut Plessner, fueron una de las grandes figuras que impulsaron el cultivo de la antropología filosófica en la primera mitad del siglo XX. Dentro de las obras principales de Gehlen se destaca la que publicó en 1941, El hombre, su naturaleza y su lugar en el mundo. Otra que sería interesante mencionar fue publicada en 1956, llamada Hombre primitivo y cultura tardía. Puntos esenciales de esta antropobiología. En primer lugar tenemos el ser humano, ser de la acción. Los animales, a diferencia del ser humano, se comportan dependiente de sus instintos. El ser humano, a diferencia, es capaz de proponerse fines y perseguirlos. El ser humano es un proyecto singular de la naturaleza que tiene que perfeccionarse. Gehlen habla de que el hombre se tiene que perfeccionar porque no está preso en el tiempo y en el espacio. Antes bien, los logra superar. En segundo momento, hablamos del ser humano es un animal no fijado, no constatado. Gehlen dice, el ser humano necesita una interpretación de sí mismo, donde va a aparecer su afirmación que el ser humano es un animal deficiente. Esta idea la toma de Herder y de Nietzsche, pero la va a mejorar, va a decir que el ser humano, de alguna forma, para existir, tiene que hacerse a sí mismo, tiene que granjearse, tiene que buscar su propia realización en el mundo. Entonces va a comparar que el animal ya ha llegado equipado, viene al mundo con unas características superiores, biológicas, al del ser humano, en el que en un tiempo corto logra ser autosuficiente. En ese sentido, el ser humano cuando nace no es autosuficiente, necesita y depende de su madre. Tercero, Gehlen va a hablar de el ser humano como un ser deficiente, como decía anteriormente, el ser que se granjea posibilidades de su existencia. Todo lo que el ser humano hace, lo hace para subsistir. Pero ¿en qué sentido el ser humano es carente? Bueno, hay tres puntos importantes que me permito resaltar. El hombre no tiene instintos, sino una dinámica de pulsión unida a la reflexión. Entonces va a poner el ejemplo que entre el estímulo y la respuesta hay un hiato. En ese hiato está el mundo interior, la reflexión, el reflectere, el volverse a sí mismo, el preguntarse de qué manera va a responder a dicho estímulo. En ese sentido, el animal es preso de su instinto. Estímulo, respuesta, el ser humano es capaz de la reflexión. Se reflexiona y se interroga. Otro punto interesante es que no tiene órganos de percepción y adaptación apropiados, como el animal. El ser humano no tiene el pelaje como lo tiene el animal para huir del frío, pero el ser humano es capaz de transformar su entorno. Busca, si tiene frío, busca el calor. Se pregunta, voy a estar allí, voy a estar allá, en determinado lugar, es donde aparece pues el fuego. Entonces el ser humano transforma su entorno y lo hace propio para su vida. Otro punto es, el hombre no tiene ambiente sino mundo. Y él va a decir que el ser humano está abierto al mundo, porque tiene que velar por sí mismo, por subsistir. El animal realiza actos, pero no actúa. El ser humano actúa, no solamente se reduce a actos humanos, sino también es capaz de transformar, como decíamos anteriormente, su entorno. Entonces él va a decir que el hombre es un homo faber, que se mueve transformando su entorno de acuerdo a sus necesidades. A través de la acción se recrea y se hace a sí mismo. El ser humano es un ser cultural. La diferencia biológica, esa deficiencia biológica que tiene a comparación con los animales, lo abre al mundo, en el que a partir de la acción suple esa deficiencia, en el que interactúa con el otro, con el mundo. Se va a tratar de buscar un puesto excepcional en el mundo a través del lenguaje, de las instituciones. En ese sentido es un ser cultural, un ser deficiente obligado a ser un animal cultural, porque con el lenguaje